Muy bien, como si no pudiéramos hacer una pausa entre los debates intracatólicos en este tiempo de Navidad. Todos o muchos de ustedes deben haber escuchado o visto en redes sociales este debate medio artificial sobre si los futbolistas deben hacerse o no la señal de la cruz cuando entran a la cancha a jugar, ¿no? O al final, o tal vez cuando hacen un gol o lo que sea. Y para todos nosotros los católicos, por supuesto, creemos firmemente que la señal de la cruz es un signo muy hermoso y es un buen testimonio público, ¿no? Por ejemplo, no es raro que los obispos, que el mismo Papa Francisco, nos haya alentado a hacer la señal de la cruz, a no avergonzarnos, ¿no? Muchas veces estamos caminando por la calle y queremos rezar el rosario o tenemos que rezarlo, cuando alguna vez me ha pasado que todavía no lo he rezado y estoy caminando por la calle, entonces hago la señal de la cruz y hago la señal, digamos, entera, ¿no? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Pero acá el debate comenzó con un caballero que ustedes deben haber visto u oído mencionar, que es el gerente futbolístico italiano Roberto Mancini, ¿no? Y justo antes de la Navidad, o sea, justo antes de la Nochebuena, comenzando la semana, el señor Mancini, de buena fe, pues me imagino, no se le ocurre mejor cosa que decir que él antes hacía la señal de la cruz durante los partidos, ¿no? O al comenzar los partidos, y un periodista le preguntó, oiga, señor Mancini, hace ya varios partidos que no vemos que usted hace la señal de la cruz. Esto para que vean cómo los periodistas deportivos a veces, cuando no tienen, no tienen de qué preocuparse, se preocupan hasta de cosas como esa. Yo creo que aún siendo periodista se me hubiera escapado si una persona que antes hacía la señal de la cruz ahora ya no lo hace. Pero bueno, ese periodista se dio cuenta y le preguntó. Y Roberto Mancini respondió lo siguiente, ¿no? Que yo siempre hacía la señal de la cruz durante los juegos hasta que fui donde el Papa, que me dijo, ¿por qué haces la señal de la cruz cuando estás en el juego? ¿No tienes otros pensamientos en ese momento? Según Mancini, ¿no? Que eso es lo que le dijo el Papa, según Mancini, ¿no? La Santa Sede no ha confirmado ni ha negado esto, ¿no? Pero Mancini dijo, desde que el Papa me dijo eso, yo ya no hago la señal de la cruz, porque de verdad no quiero que el Papa esté enojado conmigo, ¿no? Y esas fueron las declaraciones de Mancini. Entonces, obviamente el resto de la prensa dijo, el Papa no quiere que los futbolistas hagan la señal de la cruz, ¿no? Los futbolistas no deben hacer la señal de la cruz. Y como consecuencia de esta extrapolación, digamos, de las declaraciones de Mancini, de esta extrapolación, sucedió que muchos de los clásicos críticos del Papa dijeron, el Papa quiere descristianizar la sociedad, no quiere que la gente haga la señal de la cruz. Entonces, una vez más, justo antes de la Nochebuena, una ocasión más para darle una paliza al Papa que, o sea, bajo ningún punto de vista se la merece. Y explico por qué no se la merece. Por una razón muy sencilla. Número uno, el Papa siempre ha pedido y tiene textos maravillosos sobre la importancia de hacerse la señal de la cruz. ¿Cuántos videos no hay en YouTube que nosotros hemos puesto a través de Así Prensa, por ejemplo, en los que el Papa critica a los que se hacen la señal de la cruz como quien hace pues un dibujo ininterpretable, ¿no? Entre la frente, el pecho y los hombros, ¿no? Hace un dibujo extraño que no tiene nada que ver con la señal de la cruz, y eso es algo que yo he visto, ¿no? Y es verdad. Y por otro lado, es decir, además de que el Papa promueve hacer la señal de la cruz, hacerla públicamente, sin vergüenza, y hacerla bien,
no hacer un dibujucho, ¿no? Así, un garabato pues en la frente y el pecho. Por otro lado, él se opone al uso de la religión como desde una perspectiva de que sea puramente supersticiosa, ¿no? Y esto yo lo recuerdo muy bien. Una vez tuve que hacer muchos años atrás un reportaje de televisión sobre un equipo de fútbol profesional. No voy a decir el país, mucho menos el equipo, para que nadie se ofenda. Y me encontré cuando entré a los camerinos antes del partido, nos dieron permiso, digamos, para filmar todo, filmar desde adentro, desde cuando salían los futbolistas, etcétera. Y estos futbolistas prendían una vela ante una imagen de una imagen muy, muy querida, una imagen religiosa muy querida. Entonces, tuve la oportunidad de tomar estas imágenes de estos jugadores poniendo las velas y haciendo la señal de la cruz frente a esta imagen muy bonita, pero una de las estrellas del equipo, que además de ser una estrella del equipo, por ser muy bueno, formaba parte de la selección de su propio país, no había encendido la vela. Y obviamente, desde el punto de vista pues, periodístico, a mí me interesaba tener una imagen de este superjugador encendiendo la vela. Y el jugador, cuando le pregunté en el camerino, me dijo: no, hermano, yo prendo la vela después de ponerme el uniforme, ¿no? Por todos estos eran llegando al camerino encendía la vela. Él decía: después del uniforme. Tú sabes cómo es eso es cábala, ¿no? O sea, lo que me estaba diciendo es que básicamente poner la vela era algo importante, pero era una superstición, ¿no? Y cuando años atrás, acá solamente los más viejos se van a acordar, cuando comenzó a jugarse el fútbol, que en Estados Unidos le llaman soccer, ¿no? Porque fútbol, saben ustedes, es el nombre que le ponen al fútbol americano, ¿no? Entonces, cuando comenzaron a jugar soccer, para jugar nuestro fútbol en Estados Unidos, a mí me sorprendió ver el número de jugadores norteamericanos que entraban a la cancha y se hacían la señal de la cruz, o hacían algo parecido a la señal de la cruz. Y por curiosidad comencé a buscar si es que estos jugadores eran católicos. Y resulta que, salvo el portero Tony Meola de esa época, que era católico, de familia italiana, los otros jugadores no lo eran. Y había un jugador muy famoso, que algunos de los más viejos recordarán, Alexis Lalas, que era no practicante de una denominación protestante, se hacía también la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque como estos eran jugadores noveles, no jovencitos, nuevos, ¿no? Que recién entraban a jugar este deporte, veían videos de los grandes equipos. Entonces veían videos del equipo argentino, veían videos de Brasil, y veían videos de Italia, y veían a todos estos jugadores hacer esta cuestión. Entonces ellos creían, es parte del soccer, pues, o sea, cuando entras a la cancha haces esa señal. Entonces se dan cuenta cómo la señal puede perder efectivamente su sentido, y puede ser completamente inútil e inválido, ¿no? Desde el punto de vista de un testimonio, porque la gente lo hace por superstición y no sabe lo que está haciendo. Cuando un jugador, pensemos en el fútbol americano, y pienso en un jugador que es un conocido practicante católico, por ejemplo, Philip Rivers es el quarterback o el mariscal de campo de un equipo que se llama Los Ángeles Chargers, y que hasta hace poco estaban en la ciudad de San Diego, eran los San Diego Chargers. Es un católico practicante con 8 hijos, devoto. Cuando ha venido a jugar a Denver, porque están en la misma división que los Denver Broncos, que el equipo de mi ciudad,
la gente sabe a qué misa va a una de las misas en el centro de la ciudad que son entre las más bonitas, tradicionales, bien celebradas y largas, ¿no? Entonces, cuando él hace la señal de la cruz, él está haciendo un gesto que sabe lo que está haciendo y contra eso no se opone el Papa. Alguien que de verdad tiene fe y no está haciendo un gesto de superstición, tiene no solamente el derecho, sino como señala el mismo Papa, el deber de cristiano de dar testimonio, ¿no? Y eso quiere decir que la gente lo vea a él eh, diciendo, yo creo en Jesús, yo creo en el Señor, y el Señor es la fuente de mi fuerza y de mi victoria. Entonces, el Papa, hermanitos, no está descristianizando nada. Al contrario, está tratando de recuperar el favor, la razón de por qué nosotros nos hacemos la señal de la cruz. Y si un futbolista quiere consagrar su partido al Señor Jesús, entonces que haga la señal de la cruz y que la haga adecuadamente y abiertamente, públicamente y con calma, para que la gente vea que él está haciendo la señal de la cruz. Y de esa manera, el Papa, al contrario de estar, digamos, descristianizando la sociedad, está quitándole el carácter supersticioso, porque cuando determinadas devociones se vuelven pura superstición, cuando algunas advocaciones, y esto lo saben hermanos míos católicos en el Brasil o en el Caribe, por ejemplo, cuando algunas advocaciones o algunos supuestos santos se convierten en realidad en reemplazantes de pseudo divinidades de otros cultos, eso no sirve para nada evangelizar y distinguir radicalmente a través de una buena catequesis la creencia en determinadas divinidades afroamericanas, por ejemplo, o los verdaderos santos o advocaciones marianas, no es descristianizar la sociedad, todo lo contrario, es evangelizarla correctamente. Que tengas un buen día.